Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos para su formación profesional en la licenciatura en Derecho en su modalidad ejecutiva. Vamos a iniciar un nuevo bloque del conocimiento. Este bloque es el bloque de Derecho Mercantil e iniciamos con la asignatura Derecho Mercantil en su primera unidad. Bienvenidos entonces a la primera unidad de este bloque de conocimiento de Derecho Mercantil. Asignatura Derecho Mercantil. ¿Cuáles son los principales temas que vamos a analizar en esta unidad? Hablaremos de los siguientes temas: concepto de derecho mercantil, actos de comercio, características del derecho mercantil, elementos del derecho mercantil, jerarquización de las normas en el derecho mercantil, el comerciante, quienes no pueden realizar actos de comercio y la clasificación de las sociedades mercantiles. Iniciemos con el concepto de derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama del derecho privado. Principalmente surge de la lex mercatoria, de que deriva de el corpus juris de la propia legislación civil. Como mencionamos en este punto, esta rama del derecho privado rige las relaciones entre particulares, pero en particular vamos a ver que se encuentran relativas al ejercicio del comercio, a la práctica que realiza la persona que de forma habitual y cotidiana desarrolla actos de comercio. Entonces, bajo este supuesto, hablamos del tema de los actos de comercio. Ustedes, cuando analizaron la asignatura de Derecho Civil, analizaron una perspectiva muy importante en relación al acto jurídico. El acto jurídico es un acto que versa sobre el elemento de la voluntad de las partes. Su consecuencia, su naturaleza es producir consecuencias de derecho. Y entre ellos va a surgir, estas consecuencias pueden ser de dar, hacer, no hacer. Muy bien, distinguimos este punto en particular. También en relación del acto jurídico, hablamos de elementos de existencia y elementos de validez. Dentro de los principales elementos de existencia, destacamos el consentimiento, el objeto directo y en algunos elementos, en algunos casos la solemnidad. Dentro de los elementos de validez, hablamos que la manifestación de la voluntad se dé libre de vicios del consentimiento. Hablamos también del elemento de la formalidad, también por supuesto la capacidad de las partes y también el objeto indirecto, que en este punto destacamos que el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. Muy bien, tiene que ser lícito, tiene que encontrarse dentro del comercio. Muy bien, por mencionar algunos aspectos muy importantes que debemos de conocer como abogados. Ahora bien, la naturaleza principal del derecho mercantil va a encontrarse en el tema referente con los actos
de comercio, que es el punto que a continuación vamos a empezar a analizar. Muy bien. Perfecto. Iniciemos entonces con los actos de comercio. Muy bien. Vamos a desarrollarlos. Atentos, por favor. Bien. Primer supuesto importante que vamos a estudiar dentro de los actos de comercio, que como mencionamos con antelación, en estos actos de comercio nos vamos a encontrar la manifestación de la voluntad de las partes pero para producir consecuencias que tienen que ver con la materia de comercio. Muy bien. Y bueno, la consecuencia sería de dar, de hacer, de no hacer. Muy bien. Empecemos. Actos con especulación comercial. ¿Sale? Se busca una ganancia, se busca un beneficio. Bien. Juan compra mercancía a Pedro. Por esta mercancía que Juan adquirió de Pedro, le pagó 1,000 pesos. Sin embargo, Juan va a revender esa mercancía a María y la va a vender a 2,500 pesos. Como consecuencia, aquí tenemos un acto de especulación comercial por parte de Juan. En caso de que surja un incumplimiento de las obligaciones, el acto que está realizando Juan será materia del derecho mercantil al tratarse de un acto de comercio. Muy bien, continuamos. La compra-venta de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Vamos a distinguir nosotros entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Dentro de las principales sociedades civiles, hablamos de la asociación civil, de la sociedad civil y de la de asistencia, de beneficencia privada. Muy bien. Perfecto. Y sociedades mercantiles va a ser los temas que vamos a estudiar en esta unidad, como la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad cooperativa. Todas las compraventas de porciones y acciones de estas obligaciones, todas van a ser un acto de comercio. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Esto es muy importante que nosotros tengamos la noción muy clara. Entonces, los actos que realicen las sociedades mercantiles, la compra-venta de porciones, de obligaciones y acciones, serán un acto de comercio. Continuamos. Tenemos los contratos relativos a obligaciones del Estado. Aquí podríamos mencionar el tema de las CETES. ¿Sale? Compromiso que el Estado fija con particulares, que son certificados del Tesoro Federal
para que el Estado se haga de recursos y pueda construir obra pública, para que el Estado pueda realizar la función que tiene encomendada como ente administrativo, como ente que tiene la función de gobernar y de crear la infraestructura que requiere el país para su desarrollo. Ese sería un ejemplo de contratos relativos a las obligaciones del Estado, sería materia de derecho mercantil. También hablamos en particular de otro punto importante, los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos corrientes en el comercio. Ya lo mencionamos, los CETES, por ejemplo, también hablamos de el Banco de México y el monopolio que tiene, pues para la generación de moneda. Esto es un acto de comercio que se encuentra debidamente regulado por el artículo 75 de el Código de Comercio. También destacamos el tema de las empresas de abastecimiento de suministros. Muy bien, esto es muy claro. Tratándose de una empresa de abastecimiento de suministros de bienes y productos, nos vamos a encontrar que los actos que realice serán actos de comercio. Perfecto. Continuamos con la exposición y encontramos también la empresa de construcción y trabajos públicos y privados. Estas empresas también, los actos que realicen serán actos de comercio. También las empresas de fábrica y manufacturas serán actos de comercio, las que produzcan algún bien, las que creen un servicio. Las empresas de transporte de personas o cosas que se transporten por tierra, por agua, por aire, así como las empresas de turismo, todos los actos que realicen serán actos de comercio. Las empresas de litografía, las librerías, las editoriales, las tipografías, también los actos que realicen se encontrarán dentro de esta categoría de actos de comercio. Muy bien. Otro punto importante lo tenemos con las empresas de comisiones, agencias, oficinas, negocios comerciales, casa de empeño, establecimiento de ventas en primera almoneda. A ver, quiero que quede muy claro en qué consiste este punto en particular. Bien, no lo confundamos con la comisión de naturaleza laboral, es muy distinta. Por ejemplo, Juan tiene un departamento, ¿sale? Y celebra un contrato de comisión mercantil con Pedro. Pedro se encargará de vender la casa de Juan y por la venta de esta casa, Pedro va a recibir una comisión. Este acto que estamos hablando en particular, en caso de incumplimiento de una obligación, la materia conducente será la materia mercantil. Las casas de empeño. Recuerden que dentro de las casas de empeño se da un crédito. Para cumplir este crédito se consigna una garantía real que vamos a llamar como prenda. El deudor, en caso de que no cumpla con su obligación, esta prenda se pondrá a la venta y de la venta de esta prenda se cubrirá la suerte principal y los accesorios. Muy bien. De esta manera, como podemos darnos cuenta, también este tema de las casas de empeño será materia de actos de comercio. Lo mismo los establecimientos en ventas en primera almoneda. Por ejemplo, tenemos que María tiene un juicio contra Jade. Nos vamos a una controversia. Muy bien. Y resulta que Jade pierde el juicio. Jade es condenada a pagar la cantidad de 50,000 pesos. Como Jade no paga esta cantidad, vamos a encontrarnos con un punto importante aquí. En esta sentencia se condena a ese pago y como no cumplió, en ejecución
vamos a rematar los bienes de Jade. El acto de remate de estos bienes será un acto de comercio. Muy bien. Perfecto. Espero que estos ejemplos sean de su comprensión. También tenemos lo siguiente. Las empresas de espectáculos públicos. Muy bien. Partidos de fútbol, de béisbol, conciertos y demás. Las operaciones de comisión mercantil, como mencionamos con antelación, será materia de comercio. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles serán materia de un acto de comercio cuando se resuelve un conflicto de esta naturaleza. Las operaciones que realizan los bancos dentro de la función de banca, entonces serán actos de comercio. Abrimos una cuenta, solicitamos una tarjeta de débito, solicitamos una tarjeta de crédito. Todos los actos que realiza el banco dentro de sus funciones será un acto de comercio. Todos los contratos relativos con el comercio marítimo y la navegación interior y exterior serán actos de comercio. Muy bien. Espero que estos puntos sean de su comprensión y que vayan, es importante que entendamos qué son los actos de comercio. También verificamos los contratos de seguro de toda especie, siempre que sean hechos por empresa. Seguro de vida, seguro contra accidentes, seguro digamos, para educativos, seguros por gastos médicos mayores, etcétera, etcétera. También tenemos los depósitos que se hagan por cuenta de comercio, será un acto de comercio, valga la redundancia, los depósitos en almacenes generales y todas operaciones hechas con certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos almacenes generales. A ver, ¿cómo opera esto? Ahí va. Tenemos que Constantino tiene 5 hectáreas que producen maíz. Los va a poner a la venta a Soriana. Pero para no negociar con la mercancía, los deja salvaguardados estos productos en los almacenes generales, quien van a custodiar, quien van a tener las condiciones para guardar ese producto. Sobre eso entrega un certificado de depósito y bono de prenda. Ya hace la negociación con Soriana y ahora Soriana acudirá a este almacén general con este certificado de depósito, con este bono de prenda para retirar la mercancía. Este acto como tal será materia de un acto de comercio. Muy bien. Continuamos con el desarrollo de esta unidad. Tenemos también, estimados amigos, los cheques, letras de cambio, remesas y toda clase de este tipo de documentos y títulos de crédito serán materia de comercio. Los vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que deriven a una causa extraña a comercio. Si el acto que realiza la persona física o persona moral que de forma habitual realiza actos de comercio entran dentro de esta función, será un acto de comercio, ¿vale? Los vales, títulos a la orden o a la persona que lo posee será un acto de comercio. La cuestión puede cambiar. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Juan compra y vende automóviles, pero sin embargo, esa es lo que habitualmente hace Juan. Juan acude con la señora María, quien vende alimentos. Juan los adquiere y el punto principal es para su propia alimentación
y la de su familia. Evidentemente, el acto que está realizando no encuadra dentro de las funciones que Juan desempeña como comerciante. Bajo este supuesto, este acto no será un acto de comercio. Muy bien. Estimados amigos, es importante que conozcamos esta naturaleza. Criterios para selección del derecho mercantil. El criterio objetivo tiene que ver con el tema de las cosas mercantiles, las cosas que son materia de derecho mercantil y los actos de comercio. Por otra parte, hay un criterio subjetivo en relación a la persona física que realiza actos de comercio que vamos a llamar con el nombre de comerciante y las personas morales que realizan actos de comercio que son las sociedades mercantiles que vamos a empezar a desarrollar un poco más adelante. Espero que estos puntos que estamos exponiendo sean de su total comprensión. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son las principales características del derecho mercantil? Bien, vamos a estudiarlo y vemos el siguiente esquema. Punto número 1. Es un derecho profesional. ¿Esto qué implica? Resuelve conflictos de sujetos que realizan actos de comercio. Sujetos. Reiteramos, por favor. Los sujetos son el comerciante, persona física, la persona moral, que es la sociedad mercantil. Realizan actos de comercio que describimos con antelación. Entonces, es un derecho profesional porque se va a encargar de los actos que realicen estas personas y de estos actos de comercio que hemos estudiado. Punto número 2. Es una rama del derecho privado porque rige las relaciones entre particulares. ¿Sale? Reiteramos, los sujetos que intervienen. Aquí hay un punto importante, estimados amigos. ¿Qué pasa si en este vínculo interviene el Estado? El Estado. Muy bien. En este supuesto, el Estado no actúa en un vínculo de suprasubordinación, sino actúa en una relación de coordinación, actuando al mismo nivel que un particular. Se desviste de esta investidura de jus imperium y actúa en el mismo nivel que el particular. Muy bien, perfecto. Tenemos también que el derecho mercantil es un derecho consuetudinario. Parte de lo que rige la actividad de comercio se rige por la costumbre mercantil siempre y cuando no vulnere disposiciones de orden público ni sea contra la moral y las buenas costumbres. Muy bien. El derecho mercantil es un derecho progresivo, evoluciona conforme a las condiciones sociales y económicas. El día de hoy hablamos del comercio electrónico, hablamos del comercio con otros países, hablamos de la cuestión del comercio a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades. Es un derecho autónomo que tiene su propia metodología de estudio, muy separada del derecho civil y de otras ramas del derecho privado. Además, es un derecho global
porque rige relaciones económicas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es más, hay una comisión especializada de Naciones Unidas que se encarga del estudio del derecho mercantil a nivel internacional. Perfecto. Muy bien. Algunos aspectos que son relevantes y debemos de estudiar son los elementos que componen el derecho mercantil. Ya hemos hecho mención a los actos de comercio. Muy bien, ya los distinguimos de los actos jurídicos. Ya señalamos los sujetos de la relación comercial. Persona física, comerciante. Persona moral, la sociedad mercantil. También distinguimos, estimados amigos, los procedimientos judiciales o administrativos en el caso de que surja un conflicto por esta vía. Muy bien, el juicio ordinario, que no tiene una tramitación muy en particular, ¿vale? El juicio ejecutivo, que se basa en un documento que trae aparejada ejecución y que conlleva que desde el propio emplazamiento en el auto exequendo trabamos un embargo precautorio. Juicio oral, que en su momento, cuando lleguen ustedes a la asignatura Derecho Procesal Mercantil, van a verificar la naturaleza de este tipo de juicio y, por supuesto, el tema de el concurso mercantil para aquellas personas morales, para aquellas personas físicas que entran en quiebra y tienen que disolver su actividad comercial. Muy bien. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la jerarquía de normas que podemos analizar en relación a esta asignatura? Rápidamente vemos el siguiente esquema y en este esquema vamos a verificar que en primer lugar tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados internacionales que versan sobre temas de comercio. Tenemos también nuestro Código de Comercio, ¿sí?, que es la norma principal que rige estas actividades. También tenemos una ley especializada en los derechos y las obligaciones de las sociedades mercantiles. Tenemos una ley de títulos y operaciones de crédito que regula el cheque, el pagaré, la letra de cambio, certificado de depósito, acciones mercantiles, etcétera, etcétera. Tenemos la legislación mercantil general a nivel federal y en las entidades federativas. Tenemos los usos bancarios y mercantiles y de forma supletoria, por supuesto, tenemos el Código Federal, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien, para que tengamos esa jerarquización de las normas que rigen nuestra materia. Continuamos con la exposición y ahora revisamos el siguiente punto. ¿Quiénes se van a considerar comerciantes? Desde esta perspectiva, entendemos lo siguiente. Primer punto, atentos por favor. Son comerciantes las personas que tienen teniendo la capacidad legal, es decir, capacidad de ejercicio. Muy bien. Hacen del comercio su ocupación ordinaria, del comercio su modo de vida. Esta es la manera bajo la cual estas personas se van a sostener. Muy bien. Ok. Continuamos con otro punto en particular. Las sociedades constituidas con arreglo a la legislación mercantil. Muy bien. Entonces, estas sociedades mercantiles van a ser consideradas comerciantes. También las sociedades extranjeras que se hubiesen constituido en otro país y que establezcan dentro de nuestro territorio
agencias o sucursales y desarrollen actos de comercio, también van a ser consideradas comerciantes. Perfecto. Ahora, otra cuestión. ¿Quiénes no pueden ejercer actos de comercio? Bien, los corredores y los notarios en los asuntos que ellos intervengan de fedatarios públicos, por supuesto que no podrán ejercer actos de comercio porque tendrían un conflicto de intereses. Tenemos también los agentes aduanales dentro de la función que desarrollan dentro de las aduanas de nuestro país, no podrán ejercer actos de comercio por la misma situación de los corredores y notarios que encontraría bajo este supuesto un conflicto de intereses. Los funcionarios judiciales en aquellos asuntos en los cuales estén interviniendo, por supuesto que tendrían un conflicto de intereses. Los primeros 4 puntos que hemos destacado con antelación son para evitar conflicto de intereses, estimados amigos. Por otra parte, tenemos las personas que han sido condenadas en esta materia para no realizar actos de comercio porque se encuentran quebrados y no están rehabilitados y como consecuencia permitirles que sigan ejerciendo actos de comercio pondría en un riesgo patrimonial a terceras personas. Bajo este supuesto se le va a impedir a esta persona ejercer actos de comercio. Los sentenciados por delitos patrimoniales puede imponerse como pena también la de no realizar actos de comercio y también tenemos a los extranjeros cuya situación migratoria sea de turista. Muy bien. Entonces no podrá realizar actos de comercio. Perfecto, estimados amigos. Rápidamente vamos a entrar a un punto que posiblemente ya conozcan, pero es importante desarrollar antes de entrar al tema de las sociedades mercantiles. Empezamos con los sujetos de derecho. Tenemos a las personas físicas y tenemos a las personas morales. Las personas físicas, todos los seres humanos con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por otra parte, tenemos a las personas morales. Las personas morales es un conjunto, una entidad de grupo, organizaciones que se reúnen para conformar una instancia unitaria y de esta manera ejercer derechos y contraer obligaciones. Para que quede más claro el tema de las personas morales. Imaginen que María, Jade y Carla unen su patrimonio, ¿sale? Cada una de ellas aporta 50,000 pesos porque quieren crear una empresa. Hacen una aportación constituyendo un total de 150,000 pesos. Celebran un acta constitutiva ante notario, ante corredor, la inscriben en el registro público de comercio y bajo este supuesto están creando una instancia unitaria distinta a estas personas que la conforman. Esto sería el surgimiento de una persona moral. Muy bien. ¿Cuáles son los atributos de las personas físicas y cuáles son los atributos de las personas morales? Vamos a estudiarlo a continuación. Atributos de la persona física o también conocida como natural. Tenemos capacidad. Capacidad de goce que tenemos desde que nacemos hasta la perdemos con nuestra muerte
capacidad de ejercicio que vamos a ejercer de mutuo propio a partir de la mayoría de edad. Muy bien. Ok. Los que solamente tengan capacidad de goce pueden realizar actos siempre y cuando se encuentren debidamente representados por sus padres en ejercicio de la patria potestad, por su tutor en ejercicio de una tutela o también incluso por el juez de lo familiar. Tenemos el nombre que va a individualizar a esta persona de terceros. El domicilio donde la persona va a oír y recibir notificaciones donde la persona cumplirá con sus obligaciones frente a terceros. Su domicilio de la persona física será su lugar de residencia. De no tener residencia, su lugar de trabajo. De no tenerlo, donde se encuentra. Muy bien. El estado civil, estado de familia, que tiene una derivación importante en cuanto al matrimonio, concubinato, filiación, adopción, etcétera, etcétera. El patrimonio, todo aquello de ser susceptible de valoración económica. Se integra por un patrimonio activo, que es la riqueza que tiene esa persona, y el pasivo, que son obligaciones que tiene pendiente la persona. Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que constriñe a una persona con la nación a la cual pertenece. En el caso de la nacionalidad mexicana, vamos a tener nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización. De nacimiento encontramos este punto muy importante. El jus sanguinis, el jus soli. Derecho de sangre, derecho de suelo. Primero, hijo de padre o madre mexicanos. ¿Sale? El segundo, nacer dentro del territorio nacional o en las extensiones del territorio, como son las buques o aeronaves con matrícula mexicana, así como las embajadas y los consulados. Estos son los atributos de la persona física o natural. Y tenemos los atributos de las personas morales, que es un punto que vamos a desarrollar de forma muy amplia en esta y en la próxima unidad. Muy bien. Los atributos de la persona moral. Capacidad, ¿vale? Sus administradores, sus apoderados, sus representantes tienen que tener la facultad para comprometer a la persona moral frente a terceros. Y es muy importante que para que esta designación surta efectos contra terceros, este poder debe encontrarse debidamente registrado. Muy bien, perfecto. La razón social figura el nombre de los socios. La denominación social es un nombre impersonal. ¿Vale? Como FEMSA de México S.A.D.C.B. El domicilio es el que ha establecido la persona moral dentro de su acta constitutiva para cumplir con sus derechos y sus obligaciones. Su principal fuente de administración o también podrá ser alguna de sus sucursales. El patrimonio de la persona moral es todo aquello susceptible de valoración económica. Muy bien. Y recordemos, un activo
la riqueza que tenemos, lo que vamos produciendo, y los pasivos, que son las obligaciones que tenemos con terceros. Y la nacionalidad implicaría que esta persona moral se va a constituir de conformidad con las leyes de nuestro país. Perfecto. Concluimos con el estudio de las personas morales, analizando a grosso modo lo siguiente. Persona moral de derecho público, tenemos a la federación, los estados y los municipios. Personas morales de derecho privado, con fines predominantemente de lucro, tenemos a las sociedades mercantiles, que es un tema que ampliamente vamos a desarrollar en esta y en la próxima unidad. Personas sin fines de lucro cuya regulación principal la vamos a tener dentro de la legislación civil. Aquí hablamos de las fundaciones, las sociedades civiles, los sindicatos, que este registro de esta persona moral será regulado por el derecho laboral, y las asociaciones civiles. Muy bien. Estimados amigos, después de todos estos comentarios que venimos desarrollando, ahora sí vamos a iniciar con el análisis, con el estudio de las sociedades mercantiles. Iniciamos entonces con este tema. Muy bien. Las sociedades mercantiles. Muy bien. Primer punto que vamos a estudiar. Vamos a ver el punto número 1, que atendiendo a la ley que las regula. Empecemos. Atentos, por favor. Clasificación. Atendiendo a la ley que la regula, también analizaremos el nombre de las sociedades, el nombre que reciben las personas, atendiendo su doctrina, atendiendo su forma de constitución, atendiendo la responsabilidad de los socios, atendiendo la variabilidad de su capital y atendiendo su nacionalidad. En esta unidad solamente nos vamos a enfocar al punto número 1. Los otros puntos del 2 al 8 serán materia de la segunda unidad. Bien, continuamos. Atendiendo la ley que la regula. Ley General de Sociedades Mercantiles regula la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Y por otra parte tenemos a la Ley General de Sociedades Cooperativas, que regula a la sociedad cooperativa. Muy bien. Perfecto. Iniciamos entonces con las sociedades en nombre colectivo. Los socios que la integran van a responder frente a terceros de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Bien, ¿esto qué significa? Vamos a poner Juan, Pedro y Carlos han constituido una sociedad en nombre colectivo. Muy bien. Cada uno de ellos tiene un patrimonio particular, un patrimonio que es suyo. Muy bien. Perfecto. Resulta que tienen obligaciones con la empresa Patito SADCB. ¿Cómo implicaría responder de forma subsidiaria? Patito, de forma subsidiaria,
implicaría que a cualquiera de estos socios le podría exigir la totalidad de la obligación pendiente a cualquiera de ellos. Ello implicaría una responsabilidad subsidiaria, responsabilidad solidaria. Implica, estimados amigos, que para liberarse de la obligación, Juan, Pedro y Carlos, hay que liquidar la totalidad de el adeudo y bueno, en ese sentido, cada uno de los socios va a responder de conformidad con su aportación a la sociedad. Muy bien. Y de forma ilimitada implica que si no nos alcanza con lo que ellos aportaron a la sociedad, vamos a irnos incluso al patrimonio particular de cada una de estas personas. Muy bien, perfecto. Aquí hay una cuestión muy importante que se va a analizar en unidades posteriores. La cuestión que en este tipo de sociedades, para admitir un nuevo socio, vamos a encontrarnos con un tema muy particular. Si vamos a admitir un nuevo socio, nos vamos a poner de acuerdo todos los socios y en una asamblea general, ordinaria o extraordinaria, nos pondremos de acuerdo si admitimos o no a dicho nuevo socio. Muy bien, perfecto. Espero que este tema sea de su comprensión. Por otra parte, tenemos a la sociedad en comandita simple. Aquí hay dos clases de socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. Los socios comanditados son principalmente los socios fundadores y los demás son los que se han venido incorporando, aportando un capital. Los socios fundadores, los que toman decisiones, los administradores de este tipo de sociedad van a responder de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente frente a obligaciones que tengan con terceros. El comanditario solamente va a responder con su aportación, ¿vale? Este no administra, este no toma decisiones dentro del consejo de administración o como como administrador único. Si un socio comanditario realiza funciones de administración, entonces se está convirtiendo en comanditado y responderá de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Si un socio comanditario permite que su nombre figure en la razón social, entonces va a responder frente a terceros de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Muy bien. Perfecto. Tenemos otro tipo de sociedad, como es la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual los socios van a responder de forma limitada frente a las obligaciones que tengan con terceras personas. Bajo este supuesto, tenemos que cada uno de estos socios que voy a mencionar a continuación, A, B, C y D, cada uno de ellos aportó 50,000 pesos a esta sociedad para constituir una sociedad que en total va a tener un capital de 200,000 pesos. Resulta que tienen obligaciones frente a terceros que ascienden a los
300,000 pesos. Muy bien. El total de la sociedad solamente son 200,000 pesos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El límite en la cual responderán los socios solamente son por estos 50,000 pesos que aportaron. Jamás podrán irse contra su patrimonio porque esta es la característica de este tipo de sociedades. Muy bien, perfecto. Tenemos también la sociedad anónima. La calidad de mi designación como socio me lo da un título de crédito que se llama las acciones. La posesión de esta acción me da este carácter de socio. Por lo tanto, no requiero que me admitan en una asamblea, sino basta con la detentación de este título de crédito. Aquí tenemos un punto muy importante. Los socios que son administradores van a responder frente a obligaciones que tengan con terceros de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Los socios no administradores solamente van a responder hasta por el límite de su aportación y su aportación se encuentra representada en acciones. Muy bien. Bien. Es importante que vayamos comprendiendo. Más adelante vamos a ampliar el conocimiento sobre este tipo de sociedades. Tenemos también las sociedades en comandita por acciones, en la cual, como mencionamos en la comandita simple, existen dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. Y este tipo de sociedades se constituye principalmente por el título que mencionamos con antelación, que son las acciones. Son sociedades de naturaleza mixta. Los socios comanditados responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de obligaciones que tengan frente a terceros. Por su parte, los socios comanditados se van a limitar a su aportación que se encuentra representada con acciones. Muy bien. Por otra parte, estimados amigos, tenemos la Ley General de Sociedades Cooperativas que regula a las sociedades cooperativas. Tenemos sociedades cooperativas de producción como Cementos Cruz Azul y tenemos sociedades cooperativas de consumo. Aquí tenemos que este tipo de sociedades no solamente se aportan recursos, sino también el tema de trabajo. Una de las principales sociedades que podemos destacar es la Sociedad Cooperativa de Pato Pascual. Muy bien. Entonces se aporta capital, pero también tenemos gente que aporta su esfuerzo, que aporta su trabajo. Bien. Estimados amigos, estos son los principales puntos que nosotros analizamos dentro de esta unidad número 1. Analizamos aspectos muy importantes en relación al derecho mercantil como una rama del derecho privado que rige las relaciones entre particulares relativas a la función del comerciante como persona física, como persona moral y el tema principal de los actos de comercio. Hablamos de que los actos de comercio son actos con especulación comercial, hablamos de contratos relativos a las obligaciones del Estado, hablamos de los actos que realizan dentro de las sociedades mercantiles, hablamos de empresas de suministro, hablamos de empresas de construcción, empresas de manufactura, empresas de transporte, librerías, editoriales, tipografías, las empresas de comisiones, las empresas de espectáculos públicos, las operaciones de mediación en negocios mercantiles, los contratos relativos al comercio marítimo, interior y exterior, los contratos de seguro, los depósitos en almacenes generales, los títulos de operaciones de crédito, etcétera, etcétera.
hablamos del criterio objetivo para la selección del derecho mercantil en relación a las cosas mercantiles y los actos de comercio. El criterio subjetivo que tiene que ver con los sujetos, comerciante y sociedades mercantiles. Estudiamos las principales características del derecho mercantil, hablamos de el comerciante como tal, señalamos la jerarquización de las normas del derecho mercantil y bueno, quienes no pueden ejercer actos de comercio, distinguimos los sujetos del derecho entre personas físicas y personas morales, hablamos de sus atributos de la personalidad y bueno, estimados amigos, concluimos con la clasificación de las sociedades mercantiles atendiendo a la ley que las regula, como es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad de en comandita por acciones y tenemos por otra parte la Ley General de Sociedades Cooperativas que regula las sociedades cooperativas de producción y las sociedades cooperativas de consumo. Estimados amigos, a nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos la atención en el desarrollo de el presente video de resumen ejecutivo de su asignatura Derecho Mercantil. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy a sus apreciables órdenes. Dios los bendiga.